Por ahí de 1982, hace ya un buen rato de años, hubo una película muy dura, muy fuerte, muy buena, con Meryl Streep. Esa película le dio un Oscar. Estoy hablando de 1982, estoy hablando de una película que se llama La decisión de Sofía. En esa película narran la historia de una mujer polaca que está en la crisis de la Segunda Guerra Mundial con los nazis, y que hay un momento en la vida de esta mujer que tiene que decidir entre dos hijos que tiene cuál se van a llevar los nazis. Por eso se llama La decisión de Sofía. La escena es muy dramática, ella está cargando a sus dos hijos pequeños, o creo que uno va de la mano y el otro va cargando. Llega un nazi y le dice: tienes que darme a uno de tus hijos. Imagínate qué decisión, La decisión de Sofía. Pues jamás pensé que esta película tan dramática y tan bien hecha, de 1982, insisto, que narra una historia en la época de los nazis, jamás pensé que esa película la pudiéramos vivir en México. Resulta que en México podemos llegar a un momento en el que haya que escoger a quién le voy a salvar la vida. Si hay un joven y hay un viejo, la recomendación es salvar al joven. La decisión de Sofía en México. Espero que no tengamos que llegar a este nivel, espero. No sé si en otros países hay algo relacionado, lo desconozco, voy a investigar. Pero mi primera impresión es que estoy asustado, porque darán a jóvenes ventilador y no adulto mayor en caso de que haya que elegir. Pacientes más jóvenes han de recibir atención de cuidados intensivos sobre pacientes de mayor edad. Y esto no es una interpretación, es un criterio. Cuando solo tenemos un ventilador y hay dos pacientes, un paciente A de 80 años y un paciente B de 20 años, supongamos que si paciente A recibe el ventilador, viviría 7 años más. Y si paciente B recibe el ventilador, vivirá 65 años más en promedio. Para solucionar este problema se tiene que introducir un principio adicional: salvar la mayor cantidad de vidas por completarse. Una vida por completarse se debe entender como aquella que aún no ha pasado por los diferentes estados de desarrollo biopsicosocial humanos, es decir, infancia, adolescencia, edad adulta y vejez. Y de entre las vidas por completarse hay que elegir aquellas que están en etapas más tempranas. Y esto lo dice la Guía Bioética de Asignación de Recursos de Medicina Crítica, publicada por el Consejo de Salubridad General, que es el órgano más importante en México relacionado con estos temas. O sea, por encima de, inclusive que del propio presidente, hay un Consejo de Salubridad General. Este Consejo de Salubridad General es el que marca las pautas, está inclusive por encima del secretario de Salud. El secretario de Salud forma parte de este consejo, pero está por encima del secretario de Salud, por encima del famoso doctor Gatell y por encima de cualquiera. O sea, es el Consejo de Salubridad General el que decide cuál va a ser la estrategia a seguir en este tipo de casos, como lo ha hecho en otro tipo de casos, como sucedió en su momento con la famosa influenza. Es grave esta situación, me parece muy grave. Aquí Sergio Aguayo lo comenta, dice: tengo 72 y si enfermo no me darán un ventilador, los pocos irán a los más jóvenes, la tercera edad es desechable, por eso me indigna tanto desorden. Y aquí pues estamos viendo lo que él comenta. La guía también precisa que pacientes más jóvenes han de recibir atención de cuidados intensivos sobre pacientes de mayor edad, en caso de que haya que decidir entre ambos casos. Es decir, de todos modos te friegas. No solamente es que haya un ventilador,
sino estamos hablando de cuidados intensivos. Si hay un joven y hay un viejo, se friega el viejo, así de fácil. En cuanto a casos prioritarios, se establece que proteger la salud de la población es la razón por la cual se introduce el sistema de triaje. Siendo esto así, se debe dar prioridad a los recursos escasos de medicina crítica, al personal de salud que combate la emergencia del COVID. La priorización de dicho personal de salud debe ser absoluta. Es importante notar que no se le debe dar prioridad a todo el personal de salud, sino únicamente al personal que se enfrenta a la emergencia del COVID. Por ejemplo, un dermatólogo que no está haciendo frente a la epidemia no debe de recibir atención prioritaria. Un profesional de enfermería que está haciendo frente a la epidemia debe recibir atención prioritaria. Aquí personal de salud no se entiende como únicamente las y los médicos tratantes, sino todo el personal que opera en primera línea, enfermería, terapeutas respiratorios, personal de mantenimiento que desinfecta las instalaciones, camilleros, por ejemplo. Esta guía se hizo con el propósito de tomar decisiones cuando una emergencia de salud pública genera una demanda de los recursos de medicina crítica que no es posible satisfacer, y el documento apunta que el SARS-CoV-2 tiene manifestaciones clínicas muy serias en aproximadamente el 5% de la población que la contrae. Actualmente no existe tratamiento profiláctico ni curativo. El subsecretario Hugo López-Gatell indicó que esta guía no implica en este momento una decisión ejecutiva sobre procedimientos que tuvieran que implementarse, pero esta ya se encuentra publicada en la página del Consejo de Salubridad General. Y pues aquí está la guía bioética de asignación de recursos de medicina crítica, y aquí estamos viendo que dice la escasez de estos recursos nos obliga a prepararnos cómo se debe de asignar cuando 2 o más pacientes lo necesitan. Por ejemplo, a quien se le debe de asignar una máquina de oxigenación por membrana extracorpórea cuando tenemos 2 pacientes que se pueden beneficiar de ella, la respuesta a esta pregunta no es obvia y existe una amplia literatura bioética al respecto. Dado que los recursos escasos a asignar generalmente se requieren para salvar vidas, a su asignación a veces se le considera como elegir quién morirá. Sin embargo, la anterior evaluación del acto de asignación de recursos escasos es errónea en la mayoría de los casos. Es errónea porque la intención detrás del acto de asignar recursos escasos es elegir a quién sobrevivirá. La muerte o daño que sufre el otro paciente se prevé, pero no se busca intencionalmente. Esto es lo que dice este documento. Un segundo principio de justicia que se utiliza para asignar recursos de medicina crítica escasos es el principio de necesidad médica. Este principio mantiene que aquel paciente cuya salud está más deteriorada es aquel que debe recibir el recurso escaso, pero solo si recibe el tratamiento no sería fútil. En situaciones donde no existe una emergencia de salud pública, la práctica médica cotidiana y la práctica de salud pública operan de manera simultánea. Durante una emergencia de salud pública como la COVID-19, la mayor parte de la práctica médica cotidiana se subsume a una práctica de salud pública. Hay diferentes maneras de justificar por qué debe de suceder esto. Una de dichas justificaciones es que la práctica médica cotidiana se ve sobrepasada en términos de respuesta de la problemática de salud. Y aquí vienen pues más casos. Aquí viene todo este documento del triaje y todo esto que pues conforme lo estoy viendo y conforme lo estoy leyendo, pues la verdad es que es una decisión muy complicada, y entiendo que pues espero, mejor dicho, que estas decisiones no sean aplicadas en México. No sé si en otros países se ha aplicado, pero espero que en México no se apliquen, porque yo soy mexicano y vivo en México, y me preocupa que en algún momento dado, por mi condición de edad, tengo 60 años, y pues si en algún momento dado voy a estar en peligro y mi vida está en juego,
por una decisión bioética de otra persona, la verdad es que no me parece justo. No me parece justo que yo sea el sacrificado, porque hay una condición de que un joven o una persona más joven que yo pueda sí recibir la atención médica y yo no la pueda recibir. Me parece que si esto se va a aplicar en algún momento dado, pues es una situación muy extrema, una situación muy grave, que, insisto, espero que nunca se aplique en México, pero se me hace gravísimo que el propio Consejo de Salubridad General lo esté considerando de esa manera. Es decir, ¿de qué demonios me ha servido trabajar 42 años en este país pagando impuestos para que a la mera hora resulte que no hay insumos suficientes para salvarme la vida? Está muy cabrito Arellano esto, muy cabrito Arellano.